Dios les bendiga grandemente donde quiera que se encuentren. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Les traigo la palabra del Señor. El tema es, la lección de hoy, ¿es tu fe genuina o falsa? Padre Celestial, gracias por tu palabra, independencia de tu Santo Espíritu. Voy a poner tu palabra, Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo te lo pido que abra el entendimiento en aquellas personas que van a escuchar tu palabra. Amén y amén. Santiago 1:22 nos dice, vamos a leer del 1:22 al 27, la palabra de Dios nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Ahora parece que Santiago está diciendo: es tiempo de evaluar lo aprendido. Quiero que examines tu fe para comprobar si es genuina. Al empezar esta lección, haría esta oración conmigo. Señor, hazme recordar que debo examinarme a mí misma, a mí mismo, con regularidad para estar segura o seguro que mis logros externos concuerden con mi obediencia interna. No quiero solamente aparentar estar bien, quiero estar bien fácilmente. Podría ser engañada o engañado. Ayúdame a permanecer alerta para tu honra y gloria. Amén. Ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Una fe viva exige acción, como nos dice en Santiago 1:22. La palabra engañándoos en este versículo proviene de un verbo que solamente se ha usado 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí y en Colosenses 2:4. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 2:4: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Para lo guisomai significa estafar o engañar por falsos razonamientos. ¿Cuál debe ser nuestra guía para examinar nuestra fe, para ver si es genuina? Vamos a leer Santiago 1 del 22 al 27. La palabra del Señor nos dice, Santiago 1:22 al 27. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál debe ser nuestra guía para examinar nuestra fe en Dios, para ver si es genuina? La palabra de Dios. La respuesta es la palabra de Dios, basada en la santa palabra de Dios, la Biblia. ¿Cómo difiere la palabra de Dios de cualquier otro libro? ¿Cómo difiere la palabra de Dios de cualquier otro libro? Para aprender y aplicarla a través del conocimiento, amamos más a Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Obedecer, cuidar mi testimonio, leer la palabra, a través de la palabra, dejarnos moldear por Dios, cuidar mi fe para madurar espiritualmente, para que madurara en mi fe. Aumenta mi fe, Señor. ¿De qué manera es la palabra de Dios una guía doble que nos muestra la realidad de nuestra naturaleza?
¿De qué manera es la palabra de Dios una guía doble que nos muestra la realidad de nuestra naturaleza? Santiago 1:22 nos dice, nos muestra cómo somos, nos muestra nuestra realidad, cómo somos y quiénes somos y cómo podemos ser, donde dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Si una persona escucha la palabra de Dios sin poner en práctica, ¿de qué manera se engaña a sí misma? Lee Mateo 7:24 al 27. Mateo 7:24. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús para nosotros. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí la pregunta es, ¿confiar realmente en Dios en todo aspecto de mi vida o de su vida? Hacerlo de corazón todo. Debemos hacer, tiene que haber un deseo de agradar a Dios, oír. Ser oidor es lo que no tiene acción a trabajar en la palabra. Ser oidor olvidadizo, eso es lo que no tiene acción. Y nuestra fe no crece. Advertencia. Este libro forma hábitos. El uso diario resulta en la pérdida de la ansiedad y el asco para la mentira, el fraude, el robo y el odio. Síntomas. Aumenta de amor, paz, gozo y compasión. Este libro. Esta es la medicina. La palabra del Señor aumenta de amor, paz, gozo y compasión por las almas y por el prójimo. La palabra oidores se refiere a un oyente académico. Esta persona escucha toda la enseñanza y toma notas, pero no tiene que presentar ninguna asignación ni examen. Si Dios no nos asigna ninguna tarea y nunca nos califica, ¿qué nos indica? Que seamos hacedores. Una fe viva exige nuestra atención. Lee Santiago 1 del 23 al 24. Santiago 1 del 23 al 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Cómo nos sirve de espejo la palabra de Dios? Nos refleja siendo hijas e hijos de Dios. Debemos confrontarlos, ir más a la palabra de Dios. Vamos a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios, para que nos guíe. La palabra de Dios es nuestro espejo para que veamos cómo estamos realmente ante los ojos de Dios, cómo lo estamos sirviendo. Y ella nos indica qué es lo que debemos dejar de hacer y qué es lo que debemos de hacer. Desechar lo malo y hacer lo bueno. Lo que éramos en el mundo ya no tenemos que hacerlo ahora. Tiene que haber un cambio genuino en nuestra fe. Por medio de nuestra fe creyendo en el Señor, tiene que crecer esa fe con todo lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Es tu fe genuina o es falsa? ¿De qué manera demuestran las damas o los caballeros que ellos consideran la belleza externa es más importante que la belleza interna? Bueno, la consideran con su apariencia física. La consideran con su apariencia física. Y reflejan su rostro natural.
Nuestros amigos pueden decirnos que somos maravillosas o maravillosos y aún podemos engañarnos creyéndolo. Podemos imaginar miles de formas para mejorar nuestra autoimagen, pero cuando leemos la palabra de Dios nos vemos exactamente como somos. Es imposible ser indiferente a la palabra de Dios, a la Biblia. Puedes escuchar lo que dice y escoger no hacer nada al respecto, pero la Biblia sí hará algo en ti. La verdad oída e ignorada. La verdad oída e ignorada es peligrosa. No quiere decir que no tenemos que ignorar la palabra de Dios, porque si escuchamos, por lo menos en las iglesias, si nuestro pastor tiene un buen testimonio, y el pastor nos exhorta con amor conforme a la palabra y nos indica qué es lo que tenemos que dejar de hacer, porque ellos son usados por el Señor, por Dios. Nosotros tenemos que obedecer a cada prédica que nos da. Siempre tenemos que rectificar con la Biblia, irnos a la palabra de Dios, y ahí está la verdad. Ahí está Dios hablándonos qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer, qué debemos de dejar y hacer de lo que hacíamos en el mundo. Ya no tenemos que hacerlo ahora. Aún nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vestir, así nosotros, cómo nos comportamos con nuestra familia y con los demás, para que demos buen testimonio, para que nuestra fe sea una fe genuina. ¿Qué diríamos de una dama que se levanta en la mañana o un caballero se mira en el espejo su cabello despeinado o desarreglado, o su cabello grande, el varón, el caballero, y no se lo arregla o no se lo arregla la dama, o el caballero no se lo manda a acordar? ¿Qué diríamos? Un ejemplo: está desarreglada, está descuidada, está desarreglado, está descuidado. Entonces, espiritualmente también, cuando venimos del mundo, venimos desarreglados, venimos descuidados, venimos con unas ropas, yo lo digo por testimonio, con ropas que no son indicadas para usarlas ahora que ya ando en los caminos del Señor, y aún le sigo pidiendo al Señor por eso. Entonces todos tenemos que rectificarnos en eso, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vestir, como hablamos, que yo ya no tengo que hablar como hablaba en el mundo antes, todo lo que hacía, desecharlo. Entonces venía descuidada, entonces ahora tengo que dejar que Dios me moldee para estar cuidada tanto espiritual como físicamente, para el Señor, para honrar y glorificar el nombre del Señor, exaltar su nombre, aún con mi testimonio para las demás personas. Así tenemos que ser nosotros como hijos e hijas de Dios ahora. Una fe viva exige la obediencia. Lea Santiago 1:25. Amén. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. La ley de la libertad se refiere a las enseñanzas de Cristo. ¿De qué manera da libertad a nuestra vida la palabra de Dios? De la manera en que debemos perseverar y atender la palabra de Dios y ejercitarla. Ejercitar la palabra, siendo muchos cambios en nuestras vidas como cristianos. ¿De qué manera puede un creyente hacerse un esclavo de Dios, un esclavo de Cristo? Ya no somos esclavos. Antes éramos esclavos del diablo, porque él era nuestro padre, el diablo, cuando andamos en el mundo. Nosotros como hijos de Dios, los que ya somos hijos de Dios, ahora ya somos esclavos de Cristo Jesús, porque Él nos compró con su sangre preciosa. Él nos libertó de esa esclavitud. Ahora somos esclavos con libertad en Cristo Jesús. Una libertad, pero no es de libertinaje, sino que una libertad de pecado. De la misma manera, el cristiano debe depender humildemente por completo de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, en nuestro amor y en obediencia. Tenemos que ser ahora esclavos del Señor.
Señor, rompe las cadenas que me tienen atadas o atada a mí misma. Libérame para ser tu esclava feliz o tu esclavo feliz. Es decir, ser aquella persona que con alegría de corazón lavamos los pies de cualquier persona que lo necesite. Prepara su almuerzo pasa por alto sus faltas. Pasa por alto sus faltas. Esto quiere decir cuando alguien nos ofende, perdonar, no atender a eso. Cuando la persona es inconversa, nosotros, o aún cualquier persona que nos diga una cosa que no nos agrade, quedarnos callados y perdona sus fracasos, elogia su trabajo, lo consuela en sus penas, o le cose un botón a su camisa. No permitas que me imagine que mi amor por ti es muy grande si realmente no tengo la voluntad de hacer algo pequeño por cualquier ser humano. Este es un ejemplo. ¿Quién es la persona no bienaventurada? El oidor olvidadizo. En un promedio, ¿cuántas veces a la semana escuchas la palabra de Dios? Ya sea a través de la lectura propia o escuchando a alguien enseñarla. Bueno, en mí todos los días. Ahora hazte la pregunta tú. Bueno, escuchar las predicas, una predica de sana doctrina también, donde no te van a engañar, por lo menos en la radio. Si los metemos a escuchar prédicas que nos edifiquen, eso nos ayuda. Cosas que nos edifiquen, ya en nosotros ya no tiene que ver la música mundana, sino que música cristiana también, porque muchas veces por las alabanzas, el Señor nos está hablando por medio de una alabanza, siempre iba su palabra. Cuando nos sentimos tristes, agobiados, vámonos a la palabra del Señor y a escuchar alabanzas, que eso me ha ayudado mucho a mí. Y esto nos ayuda a ejercer nuestra fe. Este es un ejercicio que tenemos que hacer diariamente, estudiando la palabra del Señor, también en oración. ¿Qué has hecho durante esta semana como resultado de lo que has escuchado de la palabra de Dios? Hablar al prójimo, hablar a las personas de la palabra, tratar de cambiar, hablar a mis prójimos de la palabra del Señor y compartir como lo estoy haciendo ahora. ¿Qué crees que significa esta afirmación? Algunas personas aparentan tener un tiempo devocional, cambiar mi vida, percibir confrontaciones con leer la Biblia diaria y de haber cambiado. Tiene que haber un cambio, o sea, de cambiar. Una fe viva exige un ejemplo. Lea Santiago 1:26 al 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. De un oidor que no es hacedor. Una fe viva exige un ejemplo. De un oidor que no es hacedor. El versículo 26 es un ejemplo vivido de un oidor que no es un hacedor. Una palabra de este versículo indica que esta persona posiblemente no sea realmente un creyente verdadero. ¿Cuál es? Si piensa. ¿Cuál otras palabras o frase podrías usar en lugar de se creer? Se dice el ser, se usa ser en vez de creer. ¿Qué significa ser religioso? Practicar un rito. ¿Por qué usa Dios la palabra religioso y religión, entre comillas, cuando se refiere al hombre en el versículo 26? Está haciendo énfasis en su desempeño externo y no en su corazón. ¿Cuáles tres cosas se dicen de este hombre? 1. Se cree religioso. 2. No refrena la lengua. 3. Y se engaña su corazón. Se engaña a sí mismo. La religión es el intento del hombre hacer algo con el fin de lograr ir al cielo. El cristianismo son las buenas noticias de Dios, que el cielo es un regalo. La religión implica el tratar. El cristianismo implica el confiar.
¿De qué manera engaña a una persona la religión vana? Lee 1 Samuel 15 al 22 y Amos 5, 21 al 22. Nos dice la respuesta es cuando esa persona se cree que solo haciendo ritos agrada a Dios. Y no tenemos que agradar a Dios así. Agradar a Dios es hacer la voluntad de Él, no con ritos como en los tiempos de antes, que la gente pensaba que por sus ritos, eso fue en los tiempos de antes. Ahora tenemos que obedecer. 1 Samuel 15, 22. Primera de Samuel 15, 22 nos dice la palabra de Dios. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Que nos habla de obedecer, no, Dios no se complace en los ritos. Entonces los hablan en Amos también 5, 21 al 22. Ahí nos habla la palabra del Señor. Amos. Amos 5, 21 al 22. La palabra del Señor nos dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Él no quiere eso. Él quiere obediencia. Dios quiere que obedezcamos a su palabra, que haya un cambio en nosotros, que se mire. Nuestra palabra religión proviene de una antigua raíz latina que significa tabú. De esta manera, la religión puede ser definida como la práctica de los tabúes, o realizar ceremonias y observar costumbres consideradas sagradas. Una persona puede ser muy religiosa sin siquiera haber escuchado el plan de Dios para la salvación. ¿Cuáles 3 pruebas de la verdadera fe pura y sin mácula podemos usar para descubrir si nuestro servicio eterno agrada a Dios? Refrenar la lengua, tener amor por los demás, autocantar, guardarnos sin mancha del mundo. ¿Cómo demostramos la verdadera fe en las siguientes 3 áreas? Una lengua controlada, amor por los demás, santidad o pureza, no hablar mal de nadie, no chismear, dejar todo eso y muchas cosas más que tenemos que dejar del mundo. Conocer a Cristo es la manera de crecer en santidad. El cristianismo no es una religión de reglas, es la religión del ejemplo divino. Trata de seguir los pasos benditos de la vida más santa. Sigue sus consejos. Pregúntate a ti mismo en el momento de confusión o tentación: ¿qué haría Cristo si estuviera aquí? Ninguna cosa nos dirigirá con tanta seguridad hacia el camino a la santidad. Examina tu fe. ¿Es tu fe genuina o una fe engañada? La fe verdadera no es engañada. La fe genuina tiene que haber un cambio en la persona. Ya dejar todo lo que hacíamos en el mundo. De mi corazón. He escogido Santiago 1:22 con mi versículo para este año, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No quiero solamente leer la palabra de Dios cada día, enseñarla y escuchar lo que otros enseñan. Yo quiero vivirla. Vivirla es muy fácil. Formar hábitos que pueden engañarnos
Leemos la Biblia cada día y nunca dejamos de asistir a los cultos de la iglesia, pero nuestro corazón está lleno de cólera, odio y amargura, temor y preocupación. Que nos beneficia el leer la Biblia. ¿Qué nos beneficia leer la Biblia cada día y nunca dejar de asistir al culto si no obedecemos lo que leemos y escuchamos? Ahí es donde no tenemos que ser solamente oidores, tenemos que ser hacedores, dejar ya todo eso, porque esas eran las costumbres que traíamos del mundo, ya eso lo tenemos que dejar. Me encanta este pensamiento que es una vez leí, porque es que nosotros en el mismo reino de la gracia, rodeados de ángeles y precedidos por fieles creyentes, aún así hacemos tan poco, porque en un lugar de ascender con alas de águila nos arrastramos en el polvo y cometemos pecados y confesamos pecados. Alternativamente, tenemos un poder dentro de nosotros mismos para cumplir lo que se nos manda a hacer. ¿Qué es lo que nos falta? ¿El poder? No, la voluntad nos falta. Tenemos que tener voluntad para obedecer al Señor, obedecer su palabra, ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Si yo tengo tu poder en mí, Señor, pero debo mantener la llama y reavivar el fuego diariamente estudiando tu palabra. Debo preguntarme a mí misma o a mí mismo cada día. Ejemplo, Juanita, ¿has echado leña al fuego hoy? Señor, tú sabes que yo quiero crecer y brillar para ti y ser una oidora y hacedora. ¿Y qué de ti? Ser oidora y también hacedora, no solamente oidora. Al reflexionar en esta lección, dirías que tienes una fe verdadera o una fe falsa. ¿Qué evidencia de la fe verdadera estás demostrando en tu vida ahora mismo? La fe verdadera es que tiene que haber un cambio total en mi vida diaria, tanto espiritual como física. La forma de actuar, de vestir, dejar lo que hacía en el mundo. Tiene que haber madurez espiritual, y la fe falsa es la que dice ser cristiano y no hay una madurez espiritual. Se comporta igual como una persona inconversa. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Espero practiquen y sean hacedores de la palabra del Señor. Seamos hacedores y no solamente oidores. Dios los bendiga.